Señores, gracias por estar con nosotros en Julio Alberto. Recuerden que este programa sale por el canal 6 y también suscríbanse, den like, compartan, activen la campanita y gracias por acompañarnos en esta aventura. Miren, hoy yo quiero hablar sobre el apagón que vivió la República Dominicana en el día de ayer, el blackout que a todos nos dejó de manera frustrada, que todos reaccionamos con impotencia, que todos nos sentimos abatidos con ese apagón, porque eso fue un trauma social que vivió la República Dominicana en el día de ayer. Fue como lo tituló el periódico Listín Diario en el día de hoy, un martes negro. Fue un apagón psicológico que vivió el país durante varias horas. Yo fui a buscar a mi hija al colegio y estaban esos niños ahí sin luz. Y yo para acá, ¿y qué es lo que pasa? No, que se fue la luz. Y se fue la luz. Entonces, imagínense, eso es una situación que ha pasado con regularidad en nuestro país, no ahora, porque eso, ¿verdad?, es un problema histórico que nosotros arrastramos. Pero se fue la luz en el día de ayer y de repente luego comienzo a ver algunos mensajes que me llegan por WhatsApp y mucha gente que está reportando que también se fue la luz en su sector y están indignados y están impotentes. Luego comienzo a ver en el metro de Santo Domingo que se fue la luz, que algunos pasajeros quedaron varados, gente que se quedó en otros medios de transporte varados. Y esto, por supuesto, que causa una gran indignación a nivel nacional. Hasta que Celso Marrancini, que es el presidente del Centro Unificado de Electricidad, entonces confirmó, ¿verdad?, el blackout a nivel nacional. Y la información que publicó la empresa de transmisión eléctrica dominicana fue la siguiente. Y yo creo que es importante, ¿verdad?, darla y hablar del origen del fallo para contextualizar la información. Ellos dijeron, la empresa de transmisión eléctrica, que el servicio de energía está registrando actualmente un blackout, producto de una avería originada en el sistema de transmisión. La entidad establece que la salida de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís y la Central Eléctrica Quisqueya originó el disparo cascada de AES Andrés, de EDAC y a las demás plantas de transmisión de electricidad, y eso fue como un efecto cascada, como un efecto dominó. Una planta de generación en San Pedro de Macorís presentó un fallo y eso desplomó todas las plantas que están en el sistema, en el CENIC, en el sistema de energía interconectado. Y bueno, ese fallo fue lo que, según plantean las autoridades, originó el blackout. Yo en principio, honestamente, me incliné hasta por la teoría de conspiración, porque yo dije, no, porque tienen que ser unos enemigos de la patria y los que están detrás de esto. Porque esto parecía sospechoso, parecía un asunto de película. Parecía que ya estábamos nosotros como en medio de una película. Y qué raro que se generen esos apagones así. Pero cuando las autoridades aclararon y dijeron, no fue un apagón, no fue no fue un sabotaje, dijo el ministro de Energía, que ellos descartaron esa tesis del sabotaje, entonces de la conspiración. Entonces, bueno, hay que creerle a las autoridades porque por lo menos la información, ¿verdad?, institucional tiene una legitimidad de origen porque viene de la autoridad, que son las que están al tanto de lo que está ocurriendo en el sector. Y ellos pidieron paciencia, pero óyeme, es difícil tú reaccionar con paciencia, con moderación, con sensatez en medio de la desesperación y el trauma que causa un apagón de esa naturaleza. Y hay que reconocer que aunque nuestro país, nosotros vivimos, diríamos, situaciones muy sombrías en el verano, sobre todo en agosto, que hubo un pico de la demanda energética, ahí al país le dieron una tanda de apagones y se dijo que fue por el tema del pico de la energía eléctrica, que un exceso de demanda y bueno, y toda esa cuestión.
Se le explicó al país. Pero en ese momento el país había sufrido varios apagones. Luego el sistema se estabilizó. Se calmaron un poco los apagones. Pero ahora ocurre esta situación. Y estos señores o sea, es difícil uno reaccionar con tanta moderación, porque es que cada cierto tiempo no dan un tablazo eléctrico. Cada cierto tiempo es como una situación dramática que ocurre en el sector eléctrico. Y lo digo porque también, después que se estabilizó el sistema, porque después del verano se estabilizó un poco el sistema, pero ahí comenzaron las quejas por el incremento de las facturas en el servicio eléctrico. Y bueno, lo de ayer entonces vino a ser la gota que colmó el vaso, que llenó, que lo reventó, que desbordó ya el agua, porque eso fue un blackout, eso fue un martes negro, como lo bautizó el periódico Listín Diario, un martes negro vivió la República Dominicana en el día de ayer. Y aunque las autoridades salieron a explicar la situación, la indignación estaba latente. Porque es que hay como hay un capital, ¿verdad? Puede ser un capital político, un capital social, o la legitimidad en el ejercicio que se genera también cuando una persona desempeña una función pública. Que la gente tiene que ser tolerante los primeros meses, el primer año, ¿verdad? Porque hay que esperar que desarrollen planes. Pero cuando la situación lo que presenta es un deterioro progresivo, entonces la indignación se florece. Y yo no quiero que esto se vea como una crítica porque aquí cada vez que se hace una crítica, no, que oposición. No. Ese tuit de Leonel, que lo voy a analizar más adelante, eso es pura hipocresía. Eso es pura careta. Porque en su gobierno se le dio también muchas tandas de apagones a este país. Y eso que dijo del metro es mentira. Y lo vamos a ver más adelante con información contextualizada. Sin embargo, o sea, digo eso, pero tengo que plantear la situación real de que aquí el sistema eléctrico también ha exhibido un deterioro progresivo. Porque hace una semana yo tenía los datos que había publicado CRES, que no lo quise. Bueno, primero déjame continuar con esta noticia, ¿verdad? Para luego pasar al tema de las pérdidas. Ayer el boletín de prensa número 3 del Ministerio de Energía y Minas dijo lo siguiente. Plantea lo siguiente: el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que a las 11:30 de la noche del martes, 25 plantas generadoras de electricidad habrían entrado al sistema, con lo que se han recuperado 2.000 megavatios de generación en línea, lo que representa aproximadamente un 62% de la demanda real del sistema eléctrico nacional interconectado. Hasta el momento solo faltan integrarse al sistema 5 plantas de generadora: Punta Catalina, Los Minas 5, Los Minas 7 y Sespen 1 y 3, lo que ha permitido incrementar la generación disponible y avanzar hacia la normalización completa del servicio eléctrico nacional. Y luego agregó, y ya con esto termino, que el restablecimiento se ha venido realizando guardando los protocolos bajo un proceso mediante el cual pueda haber seguridad en todo el sentido de la palabra. O sea, estaba hablando en los boletines sobre la recuperación que ha venido del sistema eléctrico, que hay que reconocer que desde el primer momento el equipo de energía dio la cara y Joel Santos dio la cara. Hay que reconocer eso. Yo le he hecho críticas y le tengo una crítica al sector eléctrico y a Joel Santos y a Celso Marrancini y compañía, pero hay que reconocer que dieron la cara en esta coyuntura, salieron y dieron información a la gente. Pero decía que hace una semana el CRES publicó unos datos, que el CRES es el Centro Regional de Estrategias Económicas, que publicó una información hablando sobre la situación del sector eléctrico dominicano. Y como ustedes pueden apreciar ahí en la pantalla, en este gráfico que les voy a colocar, miren cómo han venido las pérdidas totales de energía de las sedes. Y
cómo alcanzaron un 44.2% a agosto del año 2025. O sea, mírenlo ahí. Miren cómo ha venido. Miren cómo ha venido. Bueno, se ha venido incrementando. Ahí lo estamos viendo, las pérdidas. En el 2000, bueno, vemos el 2020, fue 4.4%. Esa es la energía no cobrada. Ahí estamos viendo la pérdida de energía 33.1%. Las pérdidas totales 37.6%. En el 2019, las pérdidas de energía eran 27%. Las pérdidas totales un 30%. O sea, usted lo puede coger del 2020 si quiere compararlo del 2020. Lo puedo coger de 2019 si quiere compararlo del 2019. Lo puede coger desde el año 2021 si quiere compararlo del 2021. Lo que usted quiere, usted puede coger. Pero la realidad es que ahora son de 44.2% las pérdidas totales y que han registrado un incremento progresivo. Las pérdidas en el sector eléctrico, de la energía que se sirve, que se pierde, que se bota, que no se cobra. Y esto demuestra una ineficiencia en parte de la gestión de las distribuidoras de energía. Y a eso usted le suma varias cosas, porque eso no llega solo. Eso llega con un déficit que cada año se está incrementando. Y que a este país va a haber que buscar $2,000 millones cerrando este año, que es la proyección que se tiene, precisamente por las pérdidas en el sector eléctrico. O sea, fíjense que antes del blackout, ya la gestión de las distribuidoras también venía padeciendo un blackout. La gestión de las distribuidoras también venían fracasando año tras año y el déficit incrementándose. Y esa es la realidad, porque esos son datos. Esos no son datos que yo me invento. Son datos que plantea el CRES sobre el último informe del Ministerio de Energía y Minas, que plantea que las empresas distribuidoras de electricidad han acumulado pérdida total equivalente al 44.2% de la energía adquirida. Entonces, esa es la realidad, señores, del sector eléctrico dominicano. Y usted dice, bueno, pero se ha presentado una mejoría. Antes del blackout, es verdad que venía exhibiendo mejoría. Las quejas habían disminuido considerablemente, pero no el incremento de la factura eléctrica. La factura cada día se viene incrementando moderadamente. A veces lo hacen moderado, a veces lo hacen de manera con un salto cuántico, porque son constantes la queja en las redes sociales de la gente que presenta su factura que se ha incrementado. Y yo soy testigo porque la mía también se ha incrementado. Y te dice, no, porque es que en agosto el pico de la demanda, en agosto yo digo, bueno, si se te incrementa en agosto, bueno, uno de alguna manera tiene que ser racional y decir, bueno, que si tú tienes el aire prendido 24 horas o tal y tal cosa, perfecto, porque, mira, con el calor tú incrementa la demanda, pero la realidad es que ahora también he visto varias quejas y yo he visto eso, lo tengo evidenciado también de cómo se ha venido incrementando la factura eléctrica. Entonces ahora lo que hacen es que nos sorprenden con este blackout, que hay que reconocer, no es que las autoridades quieren ese blackout, porque nadie va a querer llevarle esa desazón al pueblo dominicano. Pero se produjo y lo cierto es, señores, que hace muchos años que nuestro país no ha vivido una situación así. Hace muchos años, aquí se está hablando de que el último fue hace 10 años, en el 2015. Y luego antes de eso se produjeron blackouts, pero el problema es el siguiente, que es verdad que el sector eléctrico históricamente ha venido arrastrando situaciones de dificultad. Es una realidad que no son nuevos ahora. No. Pero ahora se ha exhibido un deterioro. Pues yo le voy a decir una cosa. Cuando construyeron la planta de Punta Catalina, aquí se presentó se generó una estabilidad en el sistema eléctrico. Y aquí había muchos circuitos que estaban 24 horas. Y que nosotros, óyeme, aquí se puso de moda que la gente no utilizara inversor.
Y eso yo creo que hay mucha gente que que puede dar el testimonio de que aquí no se utilizaba inversor. O por lo menos mucha gente vendió su inversor porque no lo estaba utilizando. Y de repente entonces volvieron esos apagones. Entonces, usted dice, bueno, que hace 10 años que no se produjo un blackout. Sí, es verdad, pero señores, es que después de esa situación, entonces, se logró una estabilidad en el sistema eléctrico nacional. Entonces no se ha presentado todavía unos avances concretos en materia del sector eléctrico, a pesar de que el propio presidente de la República ha reconocido de que ellos están comprometidos con incrementar el parque de generación eléctrica. De hecho, el propio presidente dijo que parte de su objetivo, de su meta en el gobierno, es precisamente sumar otros proyectos energéticos para el año 2027 y 2028 para poder entrar en el parque de generación entre 800 y 400 megavatios adicionales. Y que él quiere dejar un superávit energético, precisamente incrementar la capacidad de generación energética para que el próximo gobierno no tenga situaciones que se le han presentado a su gobierno, ha planteado el presidente. Y yo, bueno, lo que espero que eso sea así. Espero que eso sea así. Y hay otro elemento de que también se ha incrementado diríamos, la capacidad de demanda de la energía. Se ha incrementado porque el propio presidente había planteado de que al inicio de su gestión la demanda energética nacional era de 2.700 megavatios y que actualmente asciende a 4.100 megavatios y que eso ha aumentado, ¿verdad?, esa capacidad de demanda y que ha aumentado la capacidad de generación. Eso exige, ¿verdad?, un incremento en la capacidad de generación. Sin embargo, lo que nosotros vemos o lo que hemos visto reflejado es precisamente esa situación en el sistema eléctrico nacional. Y que el gobierno tiene que comprometerse con la disminución de las pérdidas. Que don Celso había dicho que la meta de disminuir en un 10% las pérdidas del sector eléctrico. Pero las pérdidas lo que han hecho es que han incrementado. Yo espero en Dios que se disminuyan y que se busque un mecanismo de que la gente que consume energía que la pague y el que consume poco que pague poco, pero que se le dé el servicio, pero que pague, porque hay que pagar la energía. Hay que pagar la energía. El dominicano puede pagarla. Porque aquí hay gente, el que consume paquetico en una tarjeta, que compra un celular, que puede pagar aunque sea 50 pesos de energía. El punto es que se garantice una estabilidad del servicio, que se garantice la estabilidad del servicio y que se cobre. Y hay que reconocer que parte también de ese déficit se debe a que hay mucha gente que no paga el servicio eléctrico. Y parte del componente de ese déficit, yo creo que eso asciende como 800 millones de dólares. Lo ha dicho el propio Celso Marrancini. Ahora, señores, diríamos del subsidio eléctrico, ¿verdad? Ahora, la realidad es que ha exhibido un deterioro el servicio eléctrico. También, yo sé que han habido varias protestas, señores. Vamos a calmarnos con el tema de las protestas, porque quemar goma no va a solucionar el problema. Y yo sé que esto cualquiera se cabrea, como dicen los españoles, se encojona, como se dice en buen dominicano. Pero de alguna manera lo que nosotros tenemos que lograr es el restablecimiento del servicio eléctrico y exigirle a las autoridades. No nos podemos cansar de exigir, pero hay que exigir de manera cívica. Hay que exigir de manera cívica para que pueda restablecerse el sistema de energía y que ya todo el país vuelva a la normalidad. Muchas gracias.